Bueno, iglesia, vamos a dar inicio. Como ustedes saben, estábamos hablando ya sobre el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y comenzamos con el mensaje a las 7 iglesias. Y la semana pasada dimos inicio al mensaje que Cristo, el Cristo glorificado, le daba a la iglesia de Éfeso. Así es. ¿Qué les parece si van conmigo a su Biblia, por favor? Y van al capítulo 2 y volvemos a leer la carta y damos inicio a la continuación de este estudio. Apocalipsis capítulo 2 dice de esta forma: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, versículo 4, y aquí fue donde nos quedamos, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, o a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sé que la semana pasada hablábamos de los primeros 4 versículos y hablamos ampliamente de lo que significaban las estrellas, los candeleros. Incluso hablamos de la doctrina de los Nicolaitas. ¿Recuerdan qué era la doctrina de los Nicolaitas? ¿Quién recuerda algo? Tania. Promovían la inmoralidad y el pecado, la idolatría en la iglesia. Promovían el cristianismo light, la inmoralidad, idolatría, un cristianismo sin compromiso. Ahora, hay comentaristas bíblicos, aquí quizás algunos escuchen o reconozcan estos nombres. Matthew Henry, un comentarista neotestamentario, con mucha experiencia, con mucha relevancia dentro del ámbito de la teología. Otro hombre como John MacArthur, un teólogo contemporáneo con un sinfín de estudios, entre otros más, aseguran que este hombre, o la doctrina de los Nicolaitas, surgió nada más y nada menos de los 7 diáconos que escoge. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos que la iglesia creció tanto que no tenían ayuda? Entonces dice: traigan a hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Y dentro de ellos estaba Nicanor. 7 de esos 7 hombres, uno de ellos realmente no estaba comprometido, tanto que tenía influencia en la iglesia, que fue pervirtiendo a la misma iglesia con un cristianismo carnal, light, sin compromiso. La semana pasada hablábamos de que Éfeso era la iglesia fiel, porque no se desvió de su doctrina. Predicaban en contra de este tipo de cristianismo light. Por eso, aquí en pantalla, y quiero que me ayuden, Éfeso era la iglesia fiel a la... Les voy a regalar esta, si es que sirve mi computadora. Ahí está. ¡Ah, ya se las di! Bueno, ya la de Dios. Éfeso era la iglesia fiel a la doctrina y una iglesia fiel al servicio. La Biblia nunca enseña que Cristo les reclamaba que se habían desviado de lo que predicaban. Nunca les reclama por ser perezosos o flojos. Lo que les reclama es que había que... ¿Quién recuerda cuál fue el reclamo que se le hizo a la iglesia de Éfeso? Ari.
Así es. Había perdido su primer amor. Y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. ¿Qué significa dejar tu primer amor? Y hacíamos algunas preguntas. ¿Cómo una persona o una iglesia que predica la sana doctrina, que tienen un servicio activo, que tienen gente de liderazgo, gente participando, puede llegar a perder su primer amor? Y decía algo que quizás muchos de nosotros nos sentíamos identificados. Muchos hemos atravesado esos periodos, esos tiempos en nuestras vidas en donde estamos bien con Dios, pero nos falta esa chispa, nos falta esa llama, esa pasión. Y no es que estés en pecado, no es que estés haciendo cosas malas, pero algo se está apagando dentro de ti. Ahora, por supuesto que sí hay pecado, por supuesto que sí hay contaminación en el espíritu, claro que se te va a acabar la pasión. Pero también existe una pasión por cansancio, un desgaste físico, emocional, espiritual por cansancio, por descuido, y ahorita lo vamos a ver. Pongan mucha atención porque hoy hay mucha información. Para entender el reclamo que Cristo le hace a la iglesia, les quiero presentar un estudio exegético. ¿Qué es un estudio exegético? Lo que la Biblia dice palabra por palabra en el idioma original. Y yo sé que suena difícil, suena complicado, pero créeme, lo he hecho de la manera más sencilla para que todos aprendamos de este tema. Recuerda la advertencia o el reclamo que Cristo le hace a la iglesia. Has dejado tu primer amor. Y ahí en amarillo aparecen las letras del idioma original. ¿Por qué te he puesto esto? Porque muchas veces nuestro español está limitado a lo que la Biblia realmente quiere proyectar y lo que la Biblia quiere decir. Cuando tú estudias la Biblia de profundidad, te das cuenta que hay tanta enseñanza, tanto que aprender. Y aquí te lo voy a presentar. Mira, has dejado es la palabra apeques. No es la intención que ustedes aprendan el idioma griego. No es la intención, sino que sepas la intensidad y la intención de estas palabras. Tu primer amor es la palabra, o tu primer es la palabra proten. Y amor es la palabra ágape. Ahora, ¿qué significan esas tres palabras para entender mejor y de mejor manera por qué Cristo le reclama esto? ¿O por qué se pierde el primer amor? Les voy a poner las tres en pantalla para los que hagan notas. Quiero hacerles una recomendación. No escriban todo, no necesitan escribir todo. Léanlo y lo que vayan aprendiendo va a ser mucho mejor para sus notas. La primera palabra, has dejado, y pon atención a esto. Es un verbo bien interesante que describe la condición, y escucha eso, yo te lo voy a explicar, de algo que ya sucedió, algo que estuvo en el pasado, pero que tiene consecuencias permanentes, consecuencias presentes. Esta palabra, cuando Cristo le dice, has dejado, cuando vas al griego original, es la palabra que se utiliza para divorcio. Una separación que va a tener consecuencias. No es como que te separaste y ya. Se acabó la historia, se acabó el problema. No. Entras a otra etapa, a otra dimensión de problemas, de negociaciones. Pues esta palabra es interesante porque, a ver, vamos a pensar, no vamos a hacerlo de esa forma. Yo tengo aquí en mi mano, ¿qué? Tengo un café. ¿Te imaginas que yo tirara el café en el teclado? ¿Qué va a pasar? Pues Pastor Romero obviamente va a hacer, primero decir, no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? A lo mejor de momento pues lo limpiamos, pero el líquido va a entrar, ¿vale? Ahí está. Tarde o temprano, ese teclado va a dejar de funcionar porque el líquido entró. Y aunque ya lo dejé de hacer, aunque ya no lo estoy echando, como el líquido ya está dentro, sigue haciendo su efecto. Esa es la palabra, has dejado, apeques. Y es bien importante entender esto, por favor, porque ahorita te voy a explicar por qué es necesario hacer este tipo de ejercicios. Ahora, la palabra prote, que es tu primer,
Porque si te das cuenta, la Biblia no dice, has dejado tu amor por Dios. Has dejado de amar a Dios. Amas menos a Dios. Es enfática y dice, has dejado tu primer amor. Ahora, ¿por qué dice o por qué señala tu primer amor? Bueno, primero, en este caso, no significa solamente en orden temporal. Como cuando tú vas a las tortillas y llegas primero, fue porque el otro tiempo después llegó y ahora es segundo lugar. No estamos hablando solamente de eso, sino estamos hablando en un rango. Y escucha esto, ¿rango de qué? De calidad y de prioridad. Se va a poner bien interesante. Porque esta palabra se quiere referir a ese amor de Dios, fresco, puro y apasionado que todos tuvimos cuando comenzamos nuestra vida en Cristo. A mí me encanta ver cuando la gente tiene un encuentro genuino con Dios. Es la gente que está con la mano levantada para poder servir, para poder hacer, para poder disfrutar, para poder participar, para poder ayudar. Esa gente tú le dices, oye, necesitamos limpiar. Yo ayudo. Necesitamos hacer esto. Yo estoy ahí, pastor. Vamos a ir a orar por personas. Sí, vamos, yo lo acompaño. Porque hay una frescura en el corazón. Porque hay un orden natural, una calidad de amor que tenemos a Dios intacta. Eso es a lo que se refiere esta palabra. Has dejado tu primer. Y la palabra amor utiliza la palabra ágape. Ahora, la Biblia, para referirse al amor, no es como el español. En el español yo le puedo decir a mi esposa te amo, y le puedo decir a mi hija te amo, y le puedo decir a mi madre te amo, y es la misma palabra. En el griego se utilizan diferentes, vamos a decirlo de esta manera, clasificaciones para expresar genuinamente el amor. El amor ágape es un amor que está por encima de todos los amores. Es un amor que está basado en la decisión diaria, en la entrega diaria, en el sacrificio diario. No es un amor de palabras, no es un amor emocional, no es un amor condicional. Es un amor que está permanentemente sacrificando para expresarse como amor. La manera en como Dios nos ama. Si estoy siendo claro con eso, muchachos. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Estamos siendo claros con eso? Vale. Solamente una pregunta. ¿La palabra ágape se usaría solamente cuando se refiere al amor que tienes a Cristo? ¿No puede ser? Cuando Cristo tiene el amor por nosotros. Bueno, de Cristo no se puede hacer referencia como de un hermano o otro hermano. Cuando el amor es, por ejemplo, el amor más semejante al amor de Dios es el amor que tú como madre tienes por tus hijos. ¿Qué no darías tú por tus niños? Amor incondicional. Un amor incondicional, un amor que los sacrifica, que si necesitas dejar de comer para que ellos coman, lo harías. Ahora, existen casos en donde no por ser madres y padres significa que esto va a suceder por default. Yo conocí a una persona que su hijo se estaba muriendo y él podía donarle ese órgano y no se lo donó. ¿Vale? Y murió el niño. Bueno, el adolescente. Sí, estoy siendo claro con esto, porque el amor es una acción. No es solamente te amo, eres mi hijo y voy a estar para toda la vida contigo. Moriría por ti. Como dice la literatura actual, no digas que mueres por esa gente, mejor vive por esa gente. Ese es el amor ágape. Dios todo el tiempo está mostrando su amor. Y si nosotros llegamos a amar de esa manera, wow, hemos hecho bien las cosas entonces. Ahora, este glosario de palabras es importante tenerlo para saber la profundidad de que has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque aquí viene la pregunta, entonces, ¿qué es lo que realmente implica con esto que hemos aprendido? Haber dejado nuestro primer amor.
Si yo te dijera en esta tarde, y nadie me levante su mano, ¿cuántos aquí han dejado su primer amor con Dios? Nos pondríamos a pensar. Pero más allá de nosotros decir, te tendrías que examinar cómo vives el Evangelio. Por ejemplo, llegas a la iglesia. ¿Realmente estás concentrado en la alabanza? ¿O estás en tu teléfono? ¿Estás en el juego? ¿Estás en las redes sociales? No digas que amas a Dios si no demuestras ese amor. ¿Qué es lo que implica haber dejado nuestro primer amor, iglesia? Bueno, dejar, y aquí atención a esto porque se va a poner bastante interesante. Dejar el primer amor implica, número uno, entender que no fue accidente. No fue como que, ay, de repente dejé de amar a Dios. De repente dejé de querer congregarme en la iglesia. No es un accidente. Tampoco es como que, es que vinieron los demonios y oprimieron mi corazón. No. Es un abandono progresivo. Por eso lo importante es estudiar estas palabras. Es una acción que sigue teniendo efectos, aunque ya no estoy echando el café en el piano. Esa acción sigue teniendo efectos en el futuro. Has dejado tu primer amor, es un abandono progresivo de una relación que seguramente comenzó intensa, apasionada, ferviente con Dios. Escucha esto, iglesia. No es, hablando de esta iglesia, que hubieran perdido la fe. Atención, por favor. La Biblia no nos reclama que habían perdido la fe, sino que su relación se había enfriado. El enfoque del Evangelio había cambiado. Ya no íbamos por los motivos correctos. Nos acostumbramos a ser cristianos. Nos acostumbramos a servir, a cantar, a tocar, a predicar, a ministrar. Y nuestro enfoque estaba desviado de lo que verdaderamente tiene que estar. Aunque la iglesia de Éfeso, porque la Biblia lo marca, no dejó de creer, dentro de esta iglesia Cristo dejó de ser el centro emocional y devocional de su vida. Ya la gente venía a la iglesia y la alabanza era un tiempo más del programa dominical. Y no importa si llego a la tercera alabanza. No importa si interrumpo con mi teléfono a otro que están adorando. ¿Qué importa si voy a la iglesia o no? Cristo dejó de ser el centro, el péndulo de la vida de la iglesia de Éfeso. Y así se comienza el declive. No es, insisto, que de la noche a la mañana digas, ya no quiero ir a la iglesia. El pastor me cayó gordo. Te cayó gordo desde antes. Bueno, ahorita entramos en ese tema, ¿verdad? Déjame ser más claro en esto, por favor. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Bueno, sencillo. 3 cosas que pasaron. Lo que antes era amar a Cristo, ahora se transformó a trabajar para Cristo. Y no es que sea malo trabajar para Cristo, pero hay una línea sumamente delgada en donde nuestro corazón se pervierte y se enfría. Mira, puede continuar el servicio, pero insisto, el corazón está desalineado. Antes se servía por amor y ahora se sirve por responsabilidad. Y perdemos esa frescura de hacer las cosas con gozo, con alegría. Ay, tengo que servir. Bueno, si no sirvo, pues ¿qué? Que no pasa nada. Y se descompone todo el servicio. Porque hay un sistema, una logística, una liturgia. Amados, el ministerio sigue funcionando, pero la pasión ya no es la misma. Y aquí pregúntate tú. Si tú sirves en alguna área o simplemente vienes a la iglesia, ¿cómo está tu corazón antes de venir a la iglesia? ¿Cómo te sientes a la responsabilidad de servir el área en la que estás? Porque toda área en la que servimos en la iglesia
tiene como propósito edificar el cuerpo de Cristo. Por muy extraña que parezca. Los niños, por ejemplo. Si no hubiese gente educando a nuestros niños, ¿cómo estarías tú escuchando la palabra? El YouTube, las cámaras. Si no hubiese gente grabando sus servicios, ¿cómo llegaría la palabra a otras personas que están al pendiente de esas enseñanzas? ¿Cómo llegamos? Ay, no, pues, no. Ay, que los niños se queden afuera. Le metemos pasión verdaderamente a lo que estamos haciendo. Le metemos responsabilidad. Hay que lo hagan otros. Amados, cuando el amor se enfría, el servicio comienza a volverse una rutina. Alguien busque primera carta a los Corintios 13, 1 al 3 y léalo fuertemente. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. En otras palabras, si no tengo amor, no somos nada, iglesia. Lo decía hace 3 semanas que prediqué. La iglesia no va a crecer por programas, por ayudas. La iglesia va a crecer porque hay amor en ella. Ricardo. Si en este aspecto, pastor, la palabra habla de amor y nuestra Biblia dice que Cristo es amor. Entonces, no que hay amor en él, sino que Cristo es amor. Al momento que estamos hablando de que no hay amor, que sí que hemos dejado a Cristo por estar haciendo los actos simbólicos de la iglesia. Y ese es el siguiente punto. Porque de amar a Cristo, trabajar para Cristo, y miren lo que está diciendo Ricardo, pasamos de una relación con Dios a una religión. Y voy a poner todo en pantalla para sus notas, muchachos. Déjenme ampliar lo que Ricardo estaba diciendo hace un momento. La fe deja de ser una relación viva con Cristo y se convierte en una estructura religiosa, en un protocolo a seguir. Nos escribieron algunas personas en las redes sociales, algunas damas diciendo que si podían venir con el cabello suelto a la iglesia, que si podían venir con respeto digo esto, con falda o con pantalón, que si podían usar anillos para venir a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Olvidamos nuestra relación con Dios y nos encajonamos en una religión llena de doctrina, de cosas que Dios no quiso y Dios no dijo para su iglesia. Y nos hacemos tan sistemáticos que si no seguimos el protocolo, no formamos parte de esa iglesia. No somos parte de esa congregación. El domingo pasado, bueno, ese ya es otro tema. Iglesia, tengamos cuidado. Y miren, lo voy a presentar así. La doctrina sin relación con Cristo, la doctrina que no tiene una relación íntima con el Señor, y si no hay una obediencia práctica, no va a producir vida. Hágasle como le hagas, lo único que va a producir es idolatría religiosa, sí. Porque la doctrina también se puede volver un ídolo en nuestro corazón. ¿Por qué crees que existen tantas denominaciones en el ramo del cristianismo? Pentecostales, bautistas, neopentecostales, adventistas, de los santos de los últimos días, wesleyanos, luteranos, calvinistas, arminianos, bautistas del sur, del norte, del este y del oeste, y de tantas cosas. Estoy diciendo algunos nada más por decir. La idolatría también se puede gestar
en la doctrina cuando nuestro corazón no está alineado con el Señor. Cuando la iglesia se vuelve un protocolo a seguir, en una iglesia de una parte del universo, todos los congregantes tienen que darle beso en la mano al pastor. Ahí está el pastor. Y pasan todos y... De hecho, el próximo domingo vamos a hacer cambios, iglesia. Dios nos cuide y Dios nos guarde. Ricardo, ¿quieres empezar? Adelante. Yo me acuerdo cuando estábamos chamacos, estás hablando de 6, 7 años, que llegaba el sacerdote a la casa y teníamos que besarle la mano nosotros. Pasa también en el cristianismo. Muchachos, la persona comienza a vivir la fe con una responsabilidad ministerial. Perdemos el gusto por nuestra relación con el Señor. Y hablaba en la tarde con una persona. Le tenemos más miedo al diablo, porque así se nos ha enseñado, que a la ira venidera de Dios. Y el Romano lo dice así. O sea, Pablo le dice a la iglesia: túmbense el rollo de su cabeza y entiendan que hemos sido liberados, librados, justificados por la fe, redimidos, para no caer en el juicio que Cristo hará a las naciones por el pecado existente. Pero se nos ha creado una historia entre nosotros contra Satanás. Satanás está vencido, lo he dicho 1 y 1000 veces. Es un enemigo derrotado, no tiene poder en tu vida. Cristo está en ti, y si Cristo está en ti, nadie contra ti. Pero sí hay una decisión diaria, una responsabilidad que nosotros debemos de asumir, y es la de negarnos a nosotros mismos para que nuestra relación personal con Cristo siga creciendo, siga avanzando. Tú puedes saber mucho de teología, pero si no te estás negando al pecado, déjame decirte que tu relación con el Señor no está siendo fortalecida. Y te puedes aprender diario conceptos e ideas, pensamientos, pero si tú no estás doblando tus rodillas, tú no estás buscando a Dios de todo tu corazón, leyendo la palabra, lo leímos hace ratito, Corintios 13, eres como un metal que resuena. Eres pura pantalla, eres pura apariencia. Recuerda cómo Cristo llega a la iglesia de Éfeso y dice: yo conozco tus obras, conozco tus pensamientos, tu corazón. Cristo sabe lo que estamos exactamente pensando y sintiendo al escuchar esta palabra en estos momentos. Hay gente que puede estar dudando incluso de lo que yo estoy diciendo, y está bien. Lo que no está bien es endurecer nuestro corazón cuando la palabra está tocándonos. Porque eso Jesús dice: que tiene oídos, oiga. O sea, no está diciendo, ¿tú crees que Dios no va a decir: a ver, ¿quién tiene oídos? Tania no tiene un oído acá de este lado, Vanessa le falta medio oído. Eso no está diciendo el Señor. Esto está diciendo: no endurezcas tu corazón. Yo sé que estás escuchando la palabra y aún estás diciendo: no, ese no soy yo. Sí. Mientras nuestra mente está pensando: y ahorita que llegue, voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer el otro. No, amados. No es que yo quiera ser muy estricto, pero yo sí deseo y anhelo ver una iglesia que sepa a lo que viene los domingos. Yo sí anhelo y deseo ver una iglesia que deje sus teléfonos a un lado y puedan concentrarse en la adoración. El mundo no se va a acabar si no contestas un mensaje. No se va a detener tu trabajo. No se va a caer la bolsa de valores porque no pongas sí o no. Pero sí te puedes perder lo que Dios tenía para ti ese día, solo por estar distraído. Hemos perdido nuestro primer amor. Esta es la evidencia del por qué Cristo le dice a la iglesia de Éfeso: has perdido tu primer amor. Y esta es, existen muchas consecuencias más, pero esta es la consecuencia fatal.
la que rompe y va directamente a atacar el corazón del Evangelio. Presumimos amor por Cristo, cantamos, levantamos nuestras manos, pero no sentimos ningún tipo de compasión, misericordia por las almas que aún están perdidas. Y aquí agárrense, muchachos, porque esto es un efecto inevitable cuando un corazón como el tuyo y como el mío, que arde por Cristo, cuando te deja de interesar el compartir el Evangelio, es la consecuencia final de un corazón que se ha enfriado y que se ha alejado de Dios. Cuando nuestro corazón verdaderamente arde por Cristo, también arde por las almas, por la gente. Romanos 9, 2, 3. Rápidamente, ¿quién lo tiene? Búsquelo, por favor. Adelante, fuertemente. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlo. ¡Wow! ¿Esa es NTV? ¿Versión? ¿Escucharon esa versión de cómo Pablo lo dice? Pablo está sumamente triste porque los judíos no querían reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y estás hablando de un hombre que era usado por Dios de las maneras más impresionantes, que no le debía nada a nadie, pero tenía aún un corazón lleno de amor por la gente que aún no había sido alcanzada por el Señor. Voy a leer fuertemente. Presten atención, iglesia. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarnos. ¿Te das cuenta de lo que dice Pablo? En la versión Reina Valera dice que yo sea anatema, que yo sea maldito. Pero no se entiende igual. ¿Ok? Pero la intención de este pasaje es decir, haría lo que fuera porque la gente conociera, la gente que amo, conociera de Jesucristo. Ahí va otra pregunta incómoda. ¿Estamos en esa condición en nuestro corazón? Todos queremos que la gente que amamos se salve, ¿sí o no? Sí. ¿Haríamos lo que fuera porque esa gente se salvara? Yo creo que nadie se tendría que atrever a decir sí, porque ya lo tendríamos que estar haciendo. ¿Verdad? Porque el Evangelio es más que palabras. Cuando el primer amor se enfría, ocurre algo. La iglesia comienza a desenfocarse y su enfoque único y principal es cuidar lo que ya tiene. Y la iglesia comienza a ser más que la iglesia de Cristo, más que un semillero de salvación, una empresa, un negocio. Entonces la iglesia comienza a vivir, y escucha esta expresión, hacia adentro. Vamos a mantener la gente que está aquí, que nadie se nos vaya, que todos estén aquí bien prendidos, pero nos olvidamos de los de afuera. Y es por eso que la iglesia ha caído en un sistema, en un círculo repetitivo de eventos solamente para uso local o para consumo local. Y no es que esto esté mal, pero ¿y la gente que aún no conoce de Cristo? Si esos recursos que usamos los invertimos para la gente que aún no los conoce. Porque el reclamo aquí es: has dejado tu primer amor, has dejado de hablar de mí, has dejado de predicar, dice el Señor. Porque la iglesia empezó a amar más su comodidad y descuidó la misión que Dios tiene para el mundo. Amados, es importante recordar algo en esta noche. Tú y yo estamos de paso en este mundo. Somos materia pasajera. Y hemos venido a este mundo
para cumplir la misión de Dios para el mundo. No hagas tesoros aquí en la tierra. Jesús se los dice a sus discípulos. Nos preocupamos más, y lo digo con mucho respeto. Yo sé que hay cuentas que pagar y 1000 cosas por delante, pero nos preocupamos más por nuestro placer, nuestra comodidad, nuestros deseos, que invertir en la obra del Señor. Piénsalo, iglesia. Estamos en los últimos tiempos. ¿Y en dónde está tu pensamiento? ¿En la egolatría personal del placer? ¿Voy a hacer lo que yo quiero porque lo tengo, lo puedo? ¿O realmente voy a hacer lo que Dios me ha pedido que yo haga con los recursos que Él mismo me ha dado? Queremos ver que nuestra familia y la gente cambie, pero no estamos dando la milla extra. Te voy a decir algo que te va a doler y te va a incomodar. Pero el hecho de que tú estés sentado aquí no va a hacer que tu familia cambie. ¿Sabes qué va a hacer que realmente cambie tu familia? Cuando vean a una persona que refleja a Cristo en cómo habla, en cómo vive, en el orden de sus prioridades, en la administración de sus recursos. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo ahora vive en mí. Ya no es mi deseo, ahora es el deseo de Cristo. No nos acostumbremos, iglesia, a ser cristianos. Lo dije en la clase pasada, es la peor condición para vivir. Siendo un falso cristiano. ¿Te das cuenta de esto? Por eso el Señor les hace una severa advertencia. Pero antes te voy a regalar una de esas frases matonas que en la Rosa de Guadalupe lo vas a encontrar. Lo que el Señor le está diciendo a la iglesia es que su amor por Él no murió de golpe. El amor muere lentamente por descuido. Y aplica para todas las áreas. No aplica solamente para nuestra relación con Dios, para todas las áreas. Tienes la frase para postear el día de mañana. Deja de poner ahí tus frases de Instagram de empoderadas, machos con pelo en el pecho, y mejor pon la palabra del Señor. Ahora, dentro de esto, Cristo hace una severa advertencia, continuando con este pasaje. ¿Te has dado cuenta que solo hemos estudiado 3 palabras? ¿Te has dado cuenta que Apocalipsis es una infinidad de riqueza de información? Les hace una severa advertencia y dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Y vamos a desglosar esto para cerrar nuestra clase el día de hoy. En esta advertencia, el Señor dice: quitaré tu candelero de su lugar. Como ustedes saben, el candelero representa a la iglesia como la portadora de luz. Voy a poner todo. Lo hemos estudiado en las primeras clases. El versículo 20 del primer capítulo de Apocalipsis nos habla de los candeleros, que dijimos que eran las 7 iglesias. Ahora es importante entender esta analogía, porque un candelero no es la luz en sí. El candelero, suponiendo que es este vaso que soporta la luz que se le pone. La interpretación es sumamente clara. Lo que está diciendo Jesús es que Él es la fuente de luz. Y la iglesia es el instrumento que sostiene esa luz ante el mundo. Por eso Mateo 5, 15, 14 y 16, no lo lean, yo se los voy a decir simplemente parafraseado. La luz no debe de esconderse, no debe de ponerse debajo, sino que se debe de poner en lo alto para que alumbre, para que conozcan la verdad y la verdad los haga libres.
Para que conozcan que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para que conozcan que apartados de Dios nada podemos hacer. Eso es lo que Jesús está pretendiendo decirle al mundo. En este caso a la iglesia, que existe para alumbrar al mundo con el Evangelio. Yo lo decía hace 2 semanas. Sí, hay mucha oscuridad en el mundo, pero ¿y la luz en dónde está? Hay mucha confusión en el mundo y muchas ideologías, pero ¿en dónde está la gente que conoce la verdad? ¿Dónde estamos nosotros como iglesia? El Señor le dice: arrepiéntete, vuelve al primer amor, porque si no, entonces quitaré el candelero de su lugar. Es una advertencia sumamente terrible. De hecho, es una de las advertencias más fuertes que podemos encontrar en la Escritura. Déjame hablar de esto para que entiendas por qué es importante entender lo que significa quitar el candelero de su lugar. Lo que Cristo está diciendo, iglesia, es que Cristo retiraría su respaldo. Esto es sumamente serio. La iglesia pierde su influencia espiritual y por lo tanto deja de ser un instrumento de luz en ese lugar. En otras palabras, para ser más claro, la iglesia puede seguir existiendo, pero Cristo ya no reconoce a esa iglesia como su instrumento. La iglesia puede tener reuniones, actividades, estructura, liderazgo, pero la luz y la verdad ya no está en esa iglesia. Pero entonces, ¿por qué la iglesia continúa de pie? ¿Y por qué entonces la iglesia pareciera que está creciendo, que está avanzando? Más adelante vemos cómo Cristo le dice a otra de las iglesias: tienes nombre de que tienes vida, pero realmente estás muerta. ¡Wow! El rey Saúl, cuando Dios le da la gracia para ser el rey de todo Israel, tenía todo para ser el mejor rey de todos los tiempos, porque el pueblo pedía un rey y Dios se lo concede. Para no ser tan larga la historia, el rey Saúl se llenó de soberbia y en el año 2, si no estoy mal recordando, dice la palabra que el Espíritu de Dios se apartó del corazón de Saúl. Ya no estaba más con él. Qué triste es eso, iglesia. Es fuerte. Porque este hombre estuvo 38 años por lo menos más siendo rey. 38 años en donde literalmente llevó a la perdición a la nación. En donde su corazón cada día se llenaba de orgullo. Y aunque la gracia y la misericordia de Dios se le presentaba, él la rechazaba. Porque era más importante su orgullo. Ahora, esto que te estoy diciendo es sumamente serio, porque la historia confirma esta advertencia. La advertencia que Cristo le hace a la iglesia de Éfeso. Mira, la ciudad de Éfeso, hoy por hoy, no tiene una iglesia cristiana histórica activa. ¿Sí? Esa iglesia que la inició Pablo, que la enseñó y la pastoreó Timoteo, que la fortaleció el apóstol Juan en sus últimos tiempos, desapareció por completo. Una iglesia que podía albergar más de 20,000 personas, que tenía una estructura de liderazgo, una doctrina bien formada, bien hecha. Con el tiempo, el candelero fue quitado. No fue de inmediato, pero la advertencia que Cristo hace a la iglesia terminó por cumplirse, y la historia así lo confirma. Con Dios no se juega. Dios nos cuide y Dios nos libre, amada iglesia, de rechazar
Y mira cómo te lo estoy presentando, de rechazar la misericordia de Dios porque hay orgullo en nuestro corazón. Ahora están bien calladitos el día de hoy. No hay preguntas, muchachos. Jesús está diciendo algo muy serio. Una iglesia puede perder muchas cosas, ¿sí? Porque el hecho de hacer bien las cosas no garantiza que en el mundo tengamos éxito. Una iglesia pudiera quedarse sin dinero. Claro que pasa. Dios puede probar el corazón de la iglesia para despertar nuestro corazón a la bondad. ¿Sabías eso o no? Nadie dice amén, nadie dice nada. Claro que sí, hay iglesias que son puestas a prueba por el Señor para que la iglesia despierte. Amados, ¿qué pasaría si el día de mañana nosotros como Acción no tuviésemos para pagar el edificio? El pastor Rubén se pone preocupado también, pero ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? Señor, tú tienes la culpa. No respaldaste tu obra. Y su iglesia avanzando, progresando, económicamente prosperando. ¿Escucharon eso? Porque llega a pasar. Dios prospera a su iglesia para que su iglesia sea agradecida con el Señor, para que su iglesia viva en ese agradecimiento con Él. Ni al pastor Rubén, ni a un servidor, ni a ningún otro pastor que yo conozca, divinamente del cielo cae una bolsa para pagar la renta. ¿O a usted le pasa eso, pastor Rubén? Para juntarme cuando le pase. No pasa eso, iglesia. ¿Sabes cómo prospera el Señor su iglesia? Prosperando a sus hijos. Nadie dijo amén más que el pastor. Dándote un mejor trabajo, promoviéndote, dándote una casa, un carro, permitiéndote disfrutar, viajar. Por eso el Señor dice que no se te olvide de dónde viene tu bendición. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Ya tengo más lana, aumento mi calidad de vida, gasto en cosas innecesarias, pero me olvido del Señor. No es el momento, pero pregúntate. Y nadie me conteste, por favor. ¿Eres fiel con tus finanzas al Señor? Nadie me conteste, porque todos no estaríamos como estamos económicamente como iglesia. Y lo digo con conocimiento de causa y con dolor en mi corazón. Porque Dios ha sido más que buena, iglesia. Pero esa es una evidencia de que hemos perdido nuestro primer amor. La ingratitud de nuestro corazón. Si nosotros perdemos ese amor, perdemos nuestro propósito. Y cuando la iglesia pierde su propósito, Cristo puede levantar otra iglesia, a otra persona. Yo lo he dicho anteriormente, el plan de Dios nunca va a cambiar. Si Dios quiere que esta área, escucha esto por favor, sea llena de la presencia de Dios, pero si iglesia no responde, Dios no va a cambiar su plan. Dios va a cambiar la iglesia, va a cambiar el candelero. Si algún ministerio no está funcionando, escuchen esto por favor, porque las iglesias, los líderes no son perfectos, pero si alguna área no está funcionando, el propósito de Dios no va a cambiar. Dios va a cambiar ese instrumento. ¿Escuchaste eso? Dios va a cambiar ese instrumento. Dios levanta iglesias, levanta personas para que su obra continúe. Hay mucha gente que tiene un buen corazón, y miren cómo lo voy a decir, y sé que va a quedar grabado en YouTube. Pero hay mucha gente con un buen corazón en iglesias que no honran verdaderamente al Señor. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Esa gente no permanece ahí para siempre. Porque Dios, que conoce nuestras obras, nuestro corazón, nos siembra en los lugares correctos para producir fruto
y mucho fruto, dice su palabra. Amada iglesia, lo que quiero decirte es esto último: Dios nunca pierde su misión. Pero las iglesias, que somos nosotros, las personas, sí pueden perder su lugar en esa misión. Por eso Dios cambia a la gente. Preguntas, dudas, comentarios antes de cerrar. Vamos bien. Ahora, esta carta, Cristo le reconoce a la iglesia que se mantuvieron fieles, pero también le reclama que han perdido su primer amor. Y Cristo no solo reclama, sino también les dice: ok, yo les voy a decir cómo volver a ese primer amor. Y dice 3 cosas. Número 1, recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. El primer paso, iglesia, para restaurarnos es lo que en griego significa, y mira cómo te lo he puesto aquí, nada más lee las primeras palabras, mnemoné, que significa estar recordando algo constantemente. No es como que, ay, Dios fue bueno conmigo en el 2010. No, Dios es bueno contigo todos los días. Y tienes que recordar todos los días sus bendiciones, su gracia, su favor. Reconocer que Él está al frente de ti, que Él no te ha dejado y que no te va a dejar. Es tener nuestra mente fresca a la gratitud. Recuerda, el Señor les dice: recuerda, mnemoné, constantemente que tu mente esté agradecida con Dios. Gracias, Señor, porque yo estaba en lo peor y ahora tú me has sustentado. Gracias, Señor, porque haz memoria, iglesia, ¿en dónde estabas hace 5 años? ¿Cómo estaba tu condición de vida? Y mira dónde te tiene ahora el Señor. Neumoneo. Recuerda constantemente. No se trata de hacerte la víctima, dicen muchos. La víctima para que produzca en ti una nostalgia inútil, innecesaria. Es un ejercicio, es una constancia en la mente, una disciplina de volver a recordar la pasión, la devoción, la alegría que nosotros teníamos cuando recién conocimos de Cristo. Yo cuando, el primer año que conocí al Señor, yo todos los días me paraba a 4:30 de la mañana para salir de mi casa a las 5, llegar a la iglesia para orar de 5 a 6 de la mañana solito. Y se lo platicaba a unos amigos el otro día, porque tenía tanto deseo de conocer a Dios. Y llegaba, le pedía al que cuidaba la iglesia que me diera la llave para poder entrar, y estaba yo solito de 5 a 6 de la mañana. Y era tanta mi ignorancia que me daba miedo pasar al altar, aún estando solo. Pero yo admiraba tanto a las personas que predicaban y enseñaban. Y sí, voy a abrir mi corazón, yo deseaba algún día poder hacerlo. Y ahí en mi soledad con el Señor, ponía 4 o 5 sillas y les decía a los muchachos, ponía cubetas, escobas, trapeadores, y ese era mi público. Y esa pasión, yo quiero volver a esa pasión. Quiero recordar mis primeros pasos. El no dejar de predicar a Cristo, cueste lo que cueste, iglesia. Sé que va a sonar exagerado, pero aún me cuesta la vida. Tenemos que volver al primer amor, a enamorarnos de Dios. Por eso el Señor le dice: recuerda, que no se te olvide constantemente, para que esto produzca en ti un cambio de mente, arrepentimiento, que en el griego es metanoia. Arrepentimiento no es venir al altar y llorar. Arrepentimiento es ir a la presencia de Dios y cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de vivir. No es solo sentirte triste,
Es reordenar tus prioridades espirituales. El arrepentimiento no es algo que tú haces una vez para que Cristo entre a tu corazón. El arrepentimiento es una disciplina en los hijos de Dios, en donde todos los días tenemos que estar en una constante evaluación. Señor, mi carácter no fue de lo mejor la semana pasada, no fue de lo mejor con mi esposa, con mi esposo, con la gente que está cerca de mí. Ayúdame a cambiar, Señor. Cambia mi mente, cambia las palabras que salen de mi boca. Cambia lo acelerado, lo impaciente, lo enojón, lo enojona, la amargura, lo engreído. Eso es arrepentimiento. No es algo emocional, es una condición espiritual, iglesia. Por eso el Señor les dice: recuerda, constantemente agradece, constantemente cambia tu mente. Y termina diciendo: haz las primeras obras. Y aquí es, esta y la siguiente es la parte final. Haz las primeras obras. En otras palabras, vuelvan a amar como el principio. Como cuando éramos recién convertidos, iglesia. Porque cuando el amor por Cristo regresa, también va a regresar la pasión por el amor a aquellas personas que aún no conocen de Dios. Si tú no sientes ningún peso por compartir el Evangelio, te lo digo como amigo y como pastor, tienes un problema muy serio en tu corazón. Si a ti te está dando igual compartirle a la gente con la que estás cerca de ti, o mejor dicho, te conviertes a ellos, porque la Biblia dice que nosotros debemos hacer que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Si eres un cristiano camaleón que te vuelves como ellos y comienzas a hablar groserías, comienzas a alburear, comienzas a decir tontería y media, tienes un problema muy serio en tu corazón. Y hoy Cristo te dice: arrepiéntete, porque voy a quitar tu luz. Estoy a punto de hacerlo. Eso es una señal de que nuestro corazón se está apagando. Y si Dios ha extendido misericordia, es porque es compasivo con nosotros. Iglesia, cuando alguien está verdaderamente enamorado de Cristo, no puede quedarse callado. Yo de repente hablo con gente que está enamorada de su esposo, su esposa, o de su novio o su novia, y todo el tiempo sacan a la persona. Pasa un pajarito: ay, ese pajarito me acuerda cuando yo estaba tomando un helado con mi esposa, con mi esposo. Se cae una persona: ay, mira, yo también me caí una vez con mi esposo cuando salí de cine. Y en todo momento están recordando. Lo que quiero decirte es que si tú y yo estamos enamorados de Cristo, tenemos que estar hablando de Él. Y sabes, para ser muy honesto, estamos en el tiempo, aunque pareciera más difícil, también más sencillo para ser cristiano. ¿Sí? Porque te imaginas a un Pablo con redes sociales. ¿Te imaginas a un Pedro haciendo sus lives en TikTok? Hubiera sido mucho más influyente. Y nosotros que tenemos la dicha de poder expandir el Evangelio, no lo hacemos por pena. O porque ¿qué va a decir la gente que realmente me conoce si comparto algo de Dios? Amados, tiempo de despertar. Jesús desea que la iglesia vuelva a mirar a los de afuera, que compartamos el Evangelio con valentía, porque el amor verdadero por Cristo, porque así Pablo lo dice: si es que el amor de Dios está en ustedes, no lo estoy diciendo yo para juzgarlos, pero si es que el amor de Dios está en tu corazón, tienes que comenzar a hablar del amor del Señor. ¿Cuánto tiempo llevas de ser cristiano? Nadie me diga.
1, 2, 10, 5 años, toda tu vida. ¿Cuánta gente por tu causa? Y sabemos que es el Espíritu Santo, pero estoy utilizando esa figura de lenguaje. Ha venido a la iglesia por ti. ¿Cuánta gente se ha acercado a la iglesia por una invitación tuya? Es terrible pensar que podemos pasar 5, 10 años, 15 años o toda nuestra vida y no hablarle a nadie de Cristo. Ese no es cristianismo, iglesia. Ese no es el verdadero evangelio. Jesús termina diciendo esto. La promesa final. Lo voy a poner todo. Apocalipsis 2:7. ¿Alguien léalo, por favor? Para cerrar nuestra sesión el día de hoy. Apocalipsis 2:7. ¿Lo tiene? Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerdan de Génesis 2 y 3? ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Disfrute. ¿En dónde se encontraban los primeros hombres de la tierra? ¿En dónde? Levanta tu mano, dígame. En el paraíso. ¿Cómo le había llamado? El jardín de Edén. ¿Eh? El jardín de Edén. Jardín de Edén. ¿Sabes qué significa la palabra Edén? Aquí hay un chico que se llama Edén. ¿Qué significa Edén? A ver, Cristian Alberto. Paraíso. Por ahí vamos. Una palabra que asemeja a la palabra paraíso, pero también que engloba la palabra placer, totalidad, felicidad, dicha, alegría, plenitud. El Edén es la simbología de una relación de un hijo de Dios con el Señor. Lo tenemos todo con Él. Y Él utiliza esta figura de lenguaje para decir: el árbol de la vida es la promesa del paraíso restaurado. Representa la vida eterna, la comunión perfecta con Dios y el acceso pleno a su presencia. Lo que quiere decir el Señor: los que aman a Cristo hasta el final volverán a vivir donde todo comenzó. Pero esta vez, para nunca más o nunca más ser separados de la iglesia. Esa es la promesa que el Señor dice. Van a tener acceso a mi presencia y a todo lo que yo puedo darles como mis hijos. Pero esta vez va a ser de forma permanente. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí.